todos, vamos a dar comienzo al encuentro virtual de hoy a cargo del doctor Enrique Yarto. Cuando quiera, doctor, puede comenzar. Gracias, muy buenas noches. Gracias a Veterinarios en Web, como siempre, por la invitación y gracias a ustedes por estar en punto y conectados para escuchar un tema que creo que es interesante desde cualquier perspectiva y en las conclusiones, por supuesto, resaltaremos los puntos más importantes, aunque durante el desarrollo de la misma les comentaré cuál es esa importancia desde la perspectiva veterinaria de una persona que hace solamente animales exóticos o de zoológico, que soy yo, y la relación con nuestros colegas que trabajan en un hospital de especialidades, en donde también trabajo. Algunos casos clínicos que hemos elegido son de animales que son más de zoológico, pero que se tienen en espacios confinados, en colecciones privadas, por lo que es muy frecuente que acudan, por supuesto, al hospital veterinario o a un veterinario de referencia, no necesariamente que se atiendan en un zoológico. Sin embargo, todo clínico debe estar preparado. Quien ejerza la medicina veterinaria como clínico veterinario de especies menores, evidentemente, debe estar preparado porque es muy frecuente que cualquier especie diferente a los perros y los gatos llegue al hospital veterinario buscando, por supuesto, la atención adecuada. No siempre se nos prepara en estas materias específicamente durante la carrera. En ocasiones algunos posgrados, por supuesto, incluyen medicina o abordaje clínico de animales no convencionales o exóticos, pero elegimos, como les dije, de los más exóticos para que fuera, por supuesto, interesante para ustedes. Sin embargo, los fundamentos básicos de la atención de urgencias que se han traspolado de la medicina de humanos, primero a perros y gatos y después de perros y gatos, desde luego, hacia animales exóticos y de zoológico. Esto es muy importante porque cualquier individuo en una emergencia o una urgencia requiere un soporte particular, en donde nosotros tendremos que conocer, desde luego, previamente anatomías y fisiologías. En esta ocasión nos vamos a centrar en algo que todos conocemos, que son los mamíferos, para hacerlo un poco más sencillo. La estabilización del paciente es la prioridad, desde luego, en la atención de las urgencias y para nosotros es muy importante, siempre damos las primeras 24 horas precisamente para estabilizar a un paciente que llegó en un estado de urgencia o de emergencia. Hablando particularmente de pequeños mamíferos como conejos, cuyes, hurones o roedores en general también, las primeras 24 horas son vitales para todo paciente, incluso por supuesto para los humanos, pero en estos pacientes de metabolismo tan acelerado, de un deterioro tan rápido, por esa misma razón, las primeras 24 horas son clave. Hay una gran cantidad de problemas que amenazan la vida y que son crónicos, pero que evidentemente en algún momento agudizan. Aquí es donde entra esta alternativa que presentamos el día de hoy, que es la variedad de especies no convencionales y otras más exóticas, como las que veremos en los casos clínicos. Sin embargo, hablando de estabilización, y nuevamente todo lo que todos los médicos debemos saber y hacer es estar preparados para el arresto respiratorio o cardiorrespiratorio, en donde nuestra primera actuación debería ser la intubación endotraqueal. Hay una gran cantidad de especies que requieren un estudio previo de la anatomía y de la fisiología, como dijimos hace unos momentos, para lograr que estas primeras etapas, siendo tan invasivas, pero evidentemente necesarias para un paciente de emergencias, sean lo menos tardadas posibles. Existen algunas técnicas, algunas se las voy a comentar y algunas presentar en esta ocasión, para las que requerimos determinado equipo. Y eso es muy importante porque no siempre con el equipo que tenemos para los perros y los gatos es suficiente. Así que si tenemos una frecuencia de atención de pacientes exóticos, tenemos que considerar que en cualquier momento se pueden presentar, por supuesto, emergencias. Y nosotros hemos modificado también durante la práctica algunos procedimientos para dar algunas opciones también a ustedes para saber
cómo abordar a estos pacientes que siempre se dificultan y desde luego qué medicaciones serían las adecuadas, las cuáles son universales. Tenemos incluso ya prontuarios y libros completos de medicina especie específica en donde hay una gran cantidad de dosis. Yo siempre les recomiendo que es muy importante revisar qué pasa con las dosificaciones, porque no todas, particularmente hablando de anestésicos y analgésicos, no solamente por ver una dosis en un prontuario, estamos seguros que sea la que hizo efecto o la que no causó daños. En estos pacientes hay que tener algunas otras precauciones. Estos dos individuos que son comunes en la práctica de un servidor y posiblemente de muchos de ustedes que nos escuchan, que son los carnívoros pequeños, los hurones y los erizos, son fáciles hasta cierto punto para ser sondeados endotraquealmente. Se requieren laringoscopios estándar, algunas veces más pequeños, por supuesto, de 1 milímetro, y sondas que en ocasiones empiezan desde 1 milímetro de diámetro para poder colocarlas dentro de la tráquea, pero normalmente no hay más problemas que la propia urgencia y el manejo y el posicionamiento de los pacientes. Sin embargo, hay otras más complejas que son los herbívoros, y estos tenemos algunos problemas importantes que son la cavidad oral muy estrecha, el continuo crecimiento de los dientes, y eso los hace susceptibles a problemas importantes como por ejemplo el crecimiento de los molares y premolares, que en realidad todos son molares, pero para entender la fisiología y la anatomía dental los llamamos premolares y molares, en donde todos estos fenómenos muchas veces dificultan aún más la intubación propia y pronta de la tráquea. Por eso se usan mascarillas en muchas ocasiones que ajustan perfectamente y que hacen un cierre perfecto en la cavidad nasal para poder ser más efectivos en la administración del oxígeno. Sin embargo, con un poco de práctica y los implementos necesarios, los CUIs o cuyos también se pueden sondear endotraqueal. Se realiza en posición exactamente igual a como ustedes lo harían ventrodorsal en un perro, en un gato, teniendo por supuesto en cuenta lo que les acabo de comentar. Tienen una cavidad oral que muchas veces, usualmente, está llena de alimento. Estos individuos normalmente comen todo el tiempo y aún que hayan dejado de comer por varias horas, muchas veces tienen restos de comida en la cavidad oral, particularmente entrampado en las piezas dentales que le estamos platicando, que crecen con cierta frecuencia. Pero teniendo esto en cuenta, sí se puede y sugerimos que se intente, por supuesto, porque es una técnica que es muy importante en la atención de urgencias. Hay otros, como los conejos, que son para nosotros en la actualidad de los pacientes más frecuentes, y existen para estos, igual que para los gatos domésticos, las mascarillas laríngeas. Esta es la mascarilla laríngea, la que tenemos en la fotografía inferior del lado izquierdo, y la fotografía, la imagen superior que tomamos del BSABA Manual of Rabbit Medicine es un esquema que nos deja claramente eh, dónde se coloca esta mascarilla. Sin embargo, esta mascarilla se puede desplazar y podría no fungir como el medio adecuado para el paso del oxígeno desde la máquina o desde el ambú hasta la sonda o hasta la tráquea. Entonces, nosotros hicimos alguna modificación que les muestro inmediatamente en video. Esta sonda, sabemos que otros colegas que son expertos en anestesia lo hacen en una posición ventrodorsal. Para nosotros, dorsoventral, perdón, para nosotros esta postura es la mejor, es la que nos acomoda más, y esta es una de las técnicas que nos costó muchísimo tiempo determinar y definir para mejorar desde luego la colocación y para hacer más rápida la colocación de un tubo endotraqueal. De otra forma, necesitarías un endoscopio o tener mucha práctica también con
la intubación ciega, que es una técnica bastante estudiada y no necesariamente siempre muy práctica. Entonces, esto nos parece más práctico, desde luego, no solamente para nuestros procedimientos estándar de anestesia, sino también para las urgencias, y es por eso que mm, creo que es importante compartir con ustedes, porque esto nos da un acceso muy rápido para el restablecimiento de la vía aérea y mejores posibilidades o mayores posibilidades de éxito para los conejos, que se cuentan entre los más complejos. El acceso vascular normalmente en los pequeños mamíferos lo realizamos a través de la vena cefálica o la vena safena lateral, con la misma técnica, pero por supuesto un poco más de práctica y pericia para las venas tan pequeñas, como lo hacemos en otros individuos, que seguramente quienes trabajan con exóticos saben a lo que me refiero, y quienes trabajan con perros y gatos pues lo hacen también en cachorros. En otros casos, cuando es necesario y cuando el paciente está en etapa de choque, lo que hacemos muchas veces es la cateterización intraósea, ya sea en el fémur o también en la tibia. Y estas son técnicas que son universales, pero a veces no sabemos si verdaderamente se puedan emplear en los pacientes tan pequeños. Sí, sí se pueden con las precauciones adecuadas, pero sí, sí se pueden realizar. Ah, si les una guía para que nos puedan regalar y realizar ese instrumento y la técnica. No que yo sepa, no sé si hay alguna guía. Sí, te entiendo, Juan. No sé si existe una guía por ahí. Nosotros, básicamente, lo que estoy mostrando es lo que hemos modificado, la colocación de la sonda de gel o la sonda eh, B-Gel, como también se le conoce, es estándar, pero nosotros la modificamos con un catéter urinario, como acabas de ver, como guía, y después la colocación de la sonda. Vamos a tener la publicación en la revista Remevet, nuevamente en la revista de Remevet Exóticos, que el primer volumen de nueva generación, digamos, de la revista se estrena el mismo día que el Congreso Veterinario de León. Y esta técnica que acabas de ver está descrita por una de nuestras doctoras, colegas del Centro Veterinario México. Está descrita y con imágenes para que entres a eh, leer ese artículo y posiblemente entender un poco más esta técnica, que es relativamente sencilla ya cuando lo has practicado, por supuesto. No, al contrario, gracias a ti por la pregunta. Estas técnicas, como decía, universales, pero que de repente nos preguntan algunos colegas, ¿y si verdaderamente se puede colocar un catéter intravenoso en pacientes tan pequeños? Sí, no solo se puede, sino se debe intentar, y entonces de lo contrario tendríamos la posibilidad intraósea, porque finalmente pues estas son el ABC, ¿verdad?, de las urgencias. Cuando un individuo como los exóticos llega con distrés o angustia respiratoria, es indispensable como parte del tratamiento que se le aporte oxígeno. Estos pacientes descompensan muy rápido y de hecho, cuando llegan con signos como estos, están severamente comprometidos, tienen una resistencia diferente y menor que los perros y los gatos. Tienen, como dije al principio, un metabolismo más acelerado, y entonces cuando se muestra un signo clínico como estos, es que es un paciente en extrema gravedad. Por eso es importante eh, decidir el manejo, si se los ha de manejar porque están comatosos, si están estuporosos, o por el contrario, si están conscientes, habrá que decidir si los podemos sedar, que normalmente no repercute de forma negativa en el tratamiento de las urgencias, porque la sedación nos da a nosotros una oportunidad de manejo un poco mayor. Y digo un poco porque no podemos en ese momento tomar muestras o radiografías. Tenemos que aplazar un poco esta metodología para estabilizarlo y nuevamente mejorar, desde luego, la oxigenación de los tejidos. Y también muchas veces es necesario considerar la analgesia. En la sala de urgencias es determinante y nos ayuda con una sedación más profunda
cuando, por supuesto, administramos opiáceos. Y estas son las disyuntivas que tenemos, perdón, siempre cuando estamos en la sala de urgencias. ¿Qué administro y qué no? Opiáceos sí, AINES no. AINES no porque están deshidratados, usualmente hipovolémicos, están con una posible falla renal aguda o nosotros podemos generarla con estas terapias y estos manejos. Entonces, recurrimos a algunas otras técnicas como la que ustedes están viendo en este video, en este videoclip, en donde colocarlos en una jaula de oxígeno es una de las técnicas que nos da mejores resultados cuando el paciente llega con problemas de distrés respiratorio. Básicamente lo que hacemos es obtener el peso corporal. En este caso le colocamos rápidamente un cono, un collar isabelino. Era un paciente muy nervioso que incluso estaba con disnea, pero consciente, y se mordía la mano la pata para arrancarse la sonda. Así que decidimos administrar midazolam, buprenorfina, porque con mucha frecuencia cursan, por supuesto, con dolor por diferentes razones, y mejorar la oxigenación a través también de algunas soluciones y de broncodilatadores en caso de que ustedes lo decidan. De ninguna manera, Josefina, no podría empeorar con con un sedante. Incluso este sedante particularmente, el midazolam, se utiliza en la sala de urgencias extensamente, no solamente de pacientes veterinarios, también de pacientes humanos. Las dosis es lo importante y lo que pasa alrededor del manejo es importante. Si se administra midazolam es para sedarlo, para tranquilizarlo y para evitar manejos rudos que pudieran poner en riesgo la estabilidad cardiopulmonar. Nosotros hemos leído estos temas extensamente y sobre todo en la práctica, y cuando algún caso empeora, normalmente no tiene relación con la administración de un analgésico, de un analgésico opiáceo y de un tranquilizante como el midazolam. Se usa, como te dije, también, como te comento, también en urgencias en perros y gatos. Terapia de fluidos es un tema muy importante en la estabilización y hay que determinar cuando se encuentran en estado de choque que si de algo sirve la práctica continua con los pacientes exóticos menores, como los pequeños mamíferos, es justamente saber que la mayor parte de ellos, cuando llegan con algún signo clínico como anorexia de algunas horas, por supuesto de algunos días es más importante, se relaciona muchas veces también con bajo o nulo o de agua, dolor. Los podemos clasificar como pacientes por lo menos en un choque descompensado temprano. Mínimo es descompensado temprano. Y esto nos obliga a evaluar muy bien qué terapia de fluidos o de líquidos queremos administrar o podemos administrar en ellos. Igual que en otros pacientes veterinarios, utilizamos con frecuencia la solución Ringer lactato o la solución salina normal, dependiendo de lo que nosotros estimemos. En general, para pacientes en urgencia exóticos usamos solución Ringer lactato, a menos de que después de las primeras pruebas, por ejemplo, viéramos una falla hepática importante o que previamente nos reportasen que estaba con vómitos o con diarreas nuestro paciente. Normalmente usamos solución Ringer lactato. La solución hipertónica, por supuesto que la utilizamos para, en la terapia de choque, tiene una duración de hasta 1 hora dentro de la circulación intravascular, y eso nos apoya cuando administramos en conjunto o previamente otros cristaloides, como los primeros que mencioné, para mantenerlos más tiempo en el torrente sanguíneo. Nosotros podemos decidir también si queremos utilizar coloides. Está ampliamente difundido el uso de los coloides como el Getashtach o el Gelafundin en los pacientes exóticos, y también en la actualidad que ha habido algunas discrepancias sobre la posibilidad de afectación a la función renal con los coloides.
podría ser también algo que ocurriría en los exóticos, entonces tenemos que estar solamente preparados y conociendo estos temas. De todos modos, se usan con frecuencia y en los exóticos no es la excepción. Algo muy importante es que necesitamos cualquier solución que decidamos administrar, tiene que ser con fluidos a temperatura corporal entre 38 y 39 grados centígrados, porque de lo contrario es fácil promover la hipotermia, que es muy fácil de presentarse en los exóticos. Esta es una introducción de la atención general. Y como es muy importante para nosotros interactuar con ustedes en los casos clínicos, en este tipo de sesiones, hemos preparado para ustedes un par de ellos que nos llaman la atención porque además incluimos metodología diagnóstica avanzada y es importante saber hacia dónde va la medicina veterinaria en la actualidad. El traumatismo craneoencefálico es una de las emergencias más frecuentes en los pacientes exóticos por caídas de altura, por mordeduras de congéneres, por golpes en la cabeza, por supuesto, con cualquier objeto o caída de objetos en la cabeza. El problema, como en todos los pacientes y más en individuos tan pequeños o en individuos jóvenes, es que de cualquier especie pueden generar desde luego un traumatismo en el cerebro y con mucha frecuencia cuando hablamos de animales de zoológico o animales de compañía, el traumatismo craneoencefálico suele estar asociado con múltiples lesiones y heridas. Nosotros en la clínica, a ver, sí, están dando instrucciones para que las preguntas puedan ser leídas por todos los participantes, por favor. Los exóticos tienen signos clínicos igual de claros en algunas ocasiones. Por supuesto, habrá que poner atención para detectar. Algunos son muy evidentes, como este video que ustedes están mirando. Y los hallazgos, por supuesto, son fracturas del cráneo y de la mandíbula, muchas veces epistaxis, hemorragias que pueden ser orales o nasales, por cierto, anisocoria, miosis o midriasis, y también signos oculares que nos pueden dar incluso un pronóstico, acompañado, por supuesto, con las alteraciones en el estado de conciencia que en pacientes más parecidos a los perros y los gatos hacemos una escala, revisamos a través de una escala de coma de Glasgow modificada. Y con frecuencia también son convulsiones y en el caso de los conejos, cabeza ladeada. Esta es una de las especies, los conejos, más frágiles al manejo y por supuesto que en los que el daño por el manejo repercuten notablemente. Por eso verán varias imágenes o videos. ¿Cuál es la fisiopatología y el daño al sistema nervioso? Por supuesto que con un traumatismo craneoencefálico, el aumento de la presión intracraneana es un tema que nos preocupa y esto se presenta origina una disminución, por supuesto, en el estado de conciencia. Nosotros vemos varias posturas similares a la postura de celebración y como vimos en este video anterior, también cambios en el reflejo y el tamaño de la pupila. En perros y gatos y en humanos está bastante bien establecido el reflejo de Cushing, que se compone básicamente de bradicardia, hipertensión y respiración anormal. Nosotros con animales exóticos, como estos que estamos presentando en las primeras porciones de la charla, tenemos una desventaja. Son individuos que ya están estresados por el traumatismo o por lo que ocasiona la urgencia, y el manejo cuando están conscientes todavía genera muchísimo estrés. Por eso, en muchos casos, cuando nosotros agregamos algún fármaco como los que mencionaba, los opiáceos junto con el midazolam, evidentemente tenemos menores posibilidades de llevar a cabo una evaluación correcta de la función neurológica. Pero eso es primordial. Liberar del estrés o proteger de un estrés mayor al manejo intrahospitalario, a todas estas técnicas que estamos describiendo, se tiene que tomar en cuenta. Y muchas veces sacrificamos la objetividad de una escala para
tener a estos pacientes en una mejor zona de confort. Por eso no siempre las escalas de evaluación las realizamos con un paciente, digamos, consciente, porque ya tiene fármacos que para nosotros son más importantes para reducir, desde luego, los estímulos. El examen físico primario en un individuo que sufrió un traumatismo craneoencefálico, por supuesto, tiene que darnos la pauta para saber qué vamos a hacer inmediatamente o en los siguientes minutos, como por ejemplo, si está responsivo o no y si tiene una apnea, en cuyo caso intubaremos y llevaremos a cabo el RCP. También es más complejo en pacientes tan pequeños, pero se lleva a cabo. Si está convulsivo, habrá que manejar esas convulsiones y en los casos que vienen veremos cómo las manejamos nosotros en esos pacientes. Y bueno, por supuesto, el ABC y D que todos ustedes lo utilizan en la práctica veterinaria con cualquier paciente. Para cuando tienes, equipo, nosotros incluimos cada vez más la valoración, el Global Fast, a través de la ecografía. El T-Fast, que es la valoración enfocada en el tórax, y el A-Fast, que es la que enfoca en el abdomen para determinar si hay, por ejemplo, hemorragias, edema, en cualquiera de las cavidades que pudieran poner en riesgo o que fueran, desde luego, la consecuencia o incluso la causa de las alteraciones cardiovasculares, respiratorias y cardíacas de nuestros pacientes. Cuando hay, yo les decía, la escala de coma de Glasgow modificada, la usan frecuentemente en pacientes y se usan en estos pacientes también. Nosotros llevamos a cabo el diagnóstico de varios de los casos que les presentamos, pues por supuesto a través del examen físico. Ya les comenté, lo que pasa con la valoración neurológica no siempre es tan objetiva, pero desde luego las pruebas de laboratorio, los estudios radiográficos, que serían hasta este punto los estándar que todos manejamos en general en la clínica privada, y después también en complemento la tomografía computarizada, que por supuesto ha avanzado muchísimo nuestros diagnósticos, particularmente en casos como estos. El tratamiento estándar en cualquier paciente exótico también con traumatismo craneoencefálico es, por supuesto, la terapia de fluidos. Tenemos que evitar el edema cerebral, el cual es causado por la hipotensión y, desde luego, por la presión intracraneana. Siempre pensamos en la sala de urgencias cómo nos guiamos para saber si estamos haciendo las cosas bien, para saber si tenemos éxito con la terapia de fluidos que hayamos nosotros elegido para cualquiera de estos pacientes. Por supuesto que la respuesta es, pues, mantener la presión sanguínea sistólica, ¿no? Entonces, es igual que en otros, entre 80 y 90 milímetros de mercurio. Hay algunos indicadores como la hipotermia, por supuesto, la posición del globo ocular, el pulso y la frecuencia cardíaca en los casos en los que no se cuenta con un PET-MAP, por ejemplo, para medir la presión sanguínea indirecta, pero hablando de el estándar general, pues tendríamos que medir la presión sanguínea por lo menos indirecta. Podemos usar en estos casos los coloides como el Getarstats, podemos usar y debemos usar soluciones de mantenimiento. El manitol lo empleamos también en pacientes comatosos, y aquí estas son las dosis, que son la generalidad del tratamiento en exóticos. Estas son las dosis también en los pacientes exóticos. ¿Y con qué frecuencia administramos manitol? Cada 3 a 6 horas, dependiendo el caso que nosotros estemos viendo y el involucramiento de la masa encefálica en ese traumatismo craneoencefálico, como lo vemos en esta imagen de un mono tití, en donde hay desplazamiento e incluso el hueso parietal se ha sumido ligeramente hacia la masa encefálica. El apoyo con terapia de oxígeno es fundamental. Nosotros tenemos que cuidar
en estos pacientes la hipotermia o hipertermia, y vamos a hablar más adelante de la hipotermia permisiva para estos casos de traumatismo craneoencefálico en particular, y tenemos que mantener los pacientes con una inclinación a 30 grados para una mejor circulación cerebral y para mejorar también el edema potencial en el cráneo. La indicación precisamente es sin oclusión yugular, por eso es justamente esta postura a 30 grados para mejorar la perfusión y el movimiento de los líquidos también en esta porción del cuerpo que es el cerebro. Los objetivos de nuestros tratamientos deben de ser, por supuesto, evitar cualquier alteración o mejorar las alteraciones con que se presentan estos pacientes en frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Muchas veces está presente la hiperglucemia como una consecuencia del traumatismo craneoencefálico, y ese es a 30 grados con respecto a la mesa donde los estás colocando aquí. ¿Está bien? No sé, perdón, no vi el nombre de quien me preguntó. Perdón, colega, ¿está claro esta posición? Eva. Como decía, hipotermia permisiva para reducir o provocar un hipometabolismo. Es justamente lo que intentamos en estos pacientes, además de una saturación de oxígeno mayor o igual al 95% y la presión arterial de oxígeno arriba del... Sí, por nada, gracias a ti. Arriba de 90 milímetros de mercurio o igual a 90 mínimo, y la presión arterial de dióxido de carbono entre 35 y 45 máximo milímetros de mercurio, igual que la presión arterial media. Estos son los objetivos de nuestro tratamiento con cualquier paciente. ¿Cómo monitoreamos? Ahorita vamos a ver los casos clínicos, pero la forma de monitorear todos nuestros pacientes, incluyendo por supuesto los más pequeños, es a través de la colocación de las bombas de infusión en una cámara de oxígeno o la perfusión del gas del oxígeno con una mascarilla, lo que sea más cómodo y adecuado para cada paciente. Este es el tratamiento inicial. Después, por supuesto, el primer tratamiento de emergencia, después los colocaremos durante la hospitalización en las posturas que les comentamos, y haremos lo necesario para mejorar las funciones orgánicas que acabamos de ver en la tabla anterior. El primero es un caso clínico de un cerdo miniatura, una hembra de 3 meses de edad. Llegó al hospital porque se cayó de las manos de la persona que la estaba bañando y se golpeó la cabeza con el filo del cancel. Esto es lo que vimos al principio. En la siguiente imagen veremos el primer examen físico que se le practicó a esta cerdita, y para nosotros son pacientes frecuentes en la consulta, particularmente cuando están tan pequeños, porque así es como se venden en los lugares donde distribuyen estas especies, y con mucha frecuencia los entregan todavía inmaduros, y la gente los tiene que manejar, los manejan con información no siempre adecuada, y los manejos inadecuados provocan estos problemas. Sugerimos, ya que tenemos el tomógrafo en el hospital, sugerimos, por supuesto, pruebas sanguíneas y tomografía. Las primeras tomas resultaron al revés. Aquí está abajo la primera toma, que fue de glucosa, estaba normal, y de lactato estaba elevada. La segunda toma, un par de horas después, ya disminuyó el lactato, y esto es un buen indicador
desde luego. Y esto, pues bueno, cuando lo tenemos lo usamos y es una muy buena medida para utilizarlo. Quise agregar estos casos, no porque todo el mundo tenga a la mano un tomógrafo, pero sí es interesante saber que las experiencias que nos quedan cuando manejamos de forma integral un caso, muchas veces cuando por falta de recursos o falta de equipo no se puede manejar los otros de esa forma tan integral, por lo menos las experiencias previas ya nos dan ciertas pautas para decidir algunos tratamientos o para ver el mejoramiento de los signos neurológicos y con base en esto, desde luego, dar un pronóstico. En este cerdito se presentó fractura de occipital y parietal derechos. Era un caso que nosotros manejábamos, por supuesto, con un pronóstico muy reservado. Aquí estamos viendo las diferentes imágenes de la tomografía con estas lesiones y el tratamiento que elegimos para este pequeño fue precisamente el midazolam para calmar esos estados que se presentaban con más intensidad por momentos. Aquí está Aníbal, aquí está justamente con midazolam y con buprenorfina. Es con lo que la sedamos. Administramos manitol, solución salina hipertónica, elegimos el suero lactado y los cuidados de soporte, pues los cuidados generales que administrar a cualquier paciente nutrición voluntaria o nutrición a través de una sonda nasogástrica. Este paciente aún tomaba leche y fue mucho más fácil hacerlo, incluso tomar leche con sondeo directo orogástrico diariamente hasta que estuvo en una posibilidad de una postura más adecuada para consumir el alimento. Estuvo con nosotros una semana completa y la mejoría en los signos clínicos básicamente nos hacía, este caso particularmente fue más sencillo en términos generales porque la terapia que fuimos administrando, el paciente mejoró notablemente día con día y vamos a ver un resumen de lo que pasó con este caso desde el momento que llega hasta la semana después. Aquí vemos midriasis, había sido una lesión que no había causado lesiones en la piel, básicamente fueron directamente en el cráneo, como ya vimos las imágenes. Es un caso interesante que nos permitió incluso traspolar, porque no siempre hay informes sobre algunas dosificaciones particulares en cerdos miniatura. Nosotros vemos una cantidad importante de estos individuos en la clínica, porque muchas veces con traumatismos y con problemas relacionados con esto, porque son animales que no son fáciles de tratar y para mí no son una mascota ideal, pero hay quienes opinan lo contrario y bueno, por desgracia, en algunos casos tienen problemas como el que estamos mencionando aquí. En este caso, utilizando el monitor de la solución perceptural al mismo tiempo. No, gracias, Andrés. Utilizamos primero el manitol y después, varias horas después, utilizamos la solución hipertónica. En este caso, usamos solamente 2 veces el manitol, una vez y después de 8 horas, básicamente nos usamos, sí, la solución hipersaturada hipertónica. Sí, Josefina, una opción alterna es el butorfanol, precisamente que no sé en dónde estés tú, Josefina, pero nosotros en México tenemos únicamente el butorfanol y la buprenorfina, además de, bueno, un sintético como el tramadol, pero ese no lo consideramos para estos casos. Otro caso clínico es un león africano, macho de 5 semanas. En las colecciones zoológicas, como comentamos al principio, no siempre se tienen los equipos para trabajar de forma adecuada y entonces muchas veces somos los hospitales veterinarios los que apoyamos con estos casos. Pequeño de algunas semanas, son unos problemas neurológicos. Sí, estos complementos, Cecilia, podrían funcionar como parte de los cuidados de soporte y es ahí donde siempre, en estos casos no los empleamos
ahorita en este que vas a ver de León, empleamos vitamina A, pero por otra razón, que por otro problema que tenía. Sí se pueden emplear estos complejos vitamínicos, aunque la terapia básica está enfocada en lo que acabamos de revisar. Estos sí serían complementos que el clínico podría determinar como importantes. En algunos casos, no, para nosotros no siempre forman parte de las terapias para traumatismo craneoencefálico, pero por supuesto que es una posibilidad. Este pequeño también lo estaban alimentando y se cayó de las manos del manejador. Lo acudieron con un colega veterinario y le administró esteroides. Me acuerdo muy bien, dexametasona. Y acerca de esto vamos a discutir un poquito más adelante. Lo hicieron un día antes y no había mejorado, no había mejoría en el aletargamiento e incluso el empeoramiento del aletargamiento del paciente. Al contrario, lo veían peor y de ninguna manera estamos hablando del tratamiento médico. Después vamos a discutir cuál es el tema con los esteroides en traumatismo craneoencefálico, porque si lo notaron, no los pusimos como parte de la terapéutica y tengo mis razones que se las voy a platicar. Exacto, María, muchas gracias. Y vamos a discutir cuál es la razón, porque hay razones de artículos y de estudios de metaanálisis publicados también en humanos. Se presentó con distrés respiratorio ligero, la auscultación pulmonar presentaba crepitaciones y en el examen neurológico notamos ataxia, miosis y estuporoso. Acuérdense que estoy, por supuesto, haciendo un resumen para que esto sea más fluido. Presentaba hipotermia considerable, 34 grados centígrados, y bradicardia de 54 latidos por minuto. El pulso era débil y nuestra valoración en una escala de Glasgow era nivel 3. Esto es relevante porque, por supuesto, además era un individuo que se nos complicaba más porque estaba siendo alimentado con fórmula todavía. Se hospitaliza en la jaula de oxígeno y tomamos rayos X como primera oportunidad porque escuchábamos crepitaciones y las personas que lo estaban alimentando estaban preocupadas, evidentemente, por una potencial broncoaspiración. Efectivamente, notamos densidades radiopacas a nivel cráneo-medial en ambos hemitórax y procedimos a la terapia general como la colocación del catéter, la colecta de muestras sanguíneas y el monitor. Este paciente, esta imagen es la primera que tomamos después de la emergencia real y en la noche, en la guardia nocturna, empeoró notablemente. Nuevamente bradicardia, hipotermia severa y decidimos sedar. Este paciente lo sedamos con propofol a goteo y durante toda la noche se mantuvo en esta postura y con apoyo de oxígeno, temperatura y valoración constante de la presión sanguínea, de la temperatura corporal y posteriormente cuando despertó, fue un caso que nos ocupó por lo menos 10 días, pero al siguiente día que despertó recibió un poco de alimento forzado, el cual indicamos 4 veces al día en pocas cantidades para evitar, por supuesto, una regurgitación y un empeoramiento de la broncoaspiración. Se aceptan la tomografía y nosotros procedemos al tratamiento de soporte. Y aquí hay una fractura importante, no desplazada, que involucraba el temporal y el occipital, incluyendo la fosa caudal. Era una fractura importante, pero que no, al parecer no involucraba nuevamente el tejido de la masa encefálica. Nosotros vimos, no había anormalidades tampoco en la alineación de la columna cervical y esto por supuesto podría darnos un mejor pronóstico. Sin embargo,
hablamos claramente porque el paciente a través de los primeros días no mejoraba notablemente los signos neurológicos. En ocasiones volvíamos a hacer un examen oftalmológico y una valoración neurológica, a pesar que lo teníamos en ocasiones sedado. Cuando pasaba la sedación aprovechábamos para hacer esto y volvía a estar con pupilas mióticas o midriáticas. Cambiaba constantemente el patrón respiratorio. Tuvo que ser, como les comenté al principio, una terapia, realmente una terapia intensiva por varios días. Mejoraba después de algunos días con la terapia, hacíamos una valoración, como les digo, exactamente cuando terminaba el efecto de los primeros fármacos y no veíamos una mejoría notoria, aunque por supuesto era una mejoría parcial con respecto al momento en que llegó. Decidimos el día 4 retirarle los líquidos intravenosos. Ya llevaban 48 horas en una vena y 48 horas en otra, entonces decidimos dejarlo para ver si podíamos mantenerlo sin terapia de líquidos intravenosa. Después, en el quinto día, nuevamente sus signos neurológicos empeoraron y lo volvimos a canalizar. Sin embargo, al día 6 y 7 mejoró notablemente. Todos los días nosotros hacíamos un ajuste de las terapias manitol los primeros días, acompañado con solución salina hipertónica. Midazolam solamente lo utilizamos el día 1 y 2. Después, básicamente, manejábamos propofol en tasa de infusión constante y se lo mantenía tranquilo, no lo manteníamos en realidad dormido, pero por supuesto que se mantenía en un estado en que pudiéramos nosotros detectar cualquier cambio importante. El resumen de este caso es el paciente después de 15 días mejora notablemente, se va, desde 14 días, se va a casa y regresa el día 17 con estos signos neurológicos. Aquí las pupilas estaban normales, la respiración estaba normal, pero con mucha frecuencia la cabeza la tenía hacia arriba. Yo he trabajado con animales de zoológico por muchos años y hay un síndrome particular en leones cría, que se llama stargazing o como mirando a las estrellas. Esta es una deficiencia de vitamina A que ocasiona que los huesos que rodean, y esta es una imagen de una tomografía del capítulo de los doctores Wenker y Robert en Zoo and Wild Animal Medicine, número 7, en donde los huesos, la corteza de los huesos oprime por un crecimiento inadecuado, por falta de vitamina A, por deficiencia de vitamina A, y entonces hace presiones en diferentes zonas de la corteza cerebral, ocasionando estos signos neurológicos. Y esto lo vimos porque finalmente el resto de los marcadores nerviosos que nosotros habíamos visto los primeros días habían desaparecido completamente. Este paciente, después de la terapia intensiva los primeros días, respondió muy bien a la terapia oral de vitamina A y aquí sí se podían usar esteroides orales. Ya habíamos pasado el problema con la terapia intensiva en el hospital y con los antibióticos adecuados de la broncoaspiración que yo les platicaba. En este paciente usamos ceftriaxona para tratar los problemas respiratorios y después el caso se tornó a algo diferente, pero evidentemente tenía relación también con problemas neurológicos. Esta no fue la causa, desde luego, del problema 1. Esta fue algo independiente que se mostró conforme el paciente iba creciendo y que además los días que estuvo hospitalizado y calculamos
tasa metabólica basal y la fórmula que se le administró era la adecuada para un felino de su talla. Sin embargo, seguramente la madre pudo haber tenido deficiencias nutricionales y él mismo las tenía aún con el apoyo de alimentación forzada que estaba teniendo. En la actualidad, este pequeño tiene 5 meses, está completamente sano, quedó con una pequeña lesión en un ojo que van a hacer una valoración oftalmológica para decirnos exactamente qué lesión es y posiblemente por ahí el doctor Gustavo Adolfo en algún momento lo opere, pero 2 episodios considerables que se relacionan con el sistema nervioso tuvieron un impacto muy importante en el crecimiento. Está menos, para un cachorro de 5 meses de león, está ligeramente bajo de estatura y de peso, pero finalmente pues es un caso que salió adelante. Esto se ve trágico y drástico, pero cuando tengamos pacientes como estos hay que hacer otro tipo de investigaciones porque evidentemente no solamente es una secuela de un problema neurológico, puede ser algo que es diferente. No sé las dosis, María. La verdad es que nunca me sé las dosis. Te quedaría mal si te las dijera. Normalmente tenemos varias formas de consultar en prontuarios y ahí las determinamos más para estos pacientes que son un tema en zoológicos. Como te repito, trabajo con animales de zoológico y veo una cantidad enorme de especies y no me atrevo a darte una dosis porque seguramente me equivocaría. El tercer y último caso que les presento es el de un mono araña y este lo elegí porque está también completo, porque es una emergencia, porque es una especie que se distribuye en muchos países en América Latina y porque no solamente se encuentra en zoológicos, también se encuentra, por supuesto, como animal y la clínica para diferentes servicios. En este caso, este se mantenía en una colección zoológica y la anamnesis nos indicaba que el paciente en los últimos días había estado letárgico y con inapetencia, lo cual es muy extraño en un primate como estos, que son omnívoros particularmente y que comen cualquier cosa y lo hacen con mucha frecuencia. También presentaba vómitos y uno de los vómitos por lo menos había presentado sangre. Las personas que lo cuidaban, que se hacían responsables de este paciente en particular, tenían los recursos para atenderlo ampliamente y se decidió en el hospital realizar inducción con isoflurano para el manejo. Estaba débil, no ponía resistencia y solamente queríamos, por supuesto, terminar un examen físico. No sabíamos en qué estado real estaba este individuo, entonces decidimos no administrar agonistas alfa 2 ni otro tipo de fármacos más que llevar a cabo un examen físico con isoflurano. Presentaba distensión abdominal moderada, en ese momento se encontraba normotérmico y aparentemente las constantes fisiológicas se encontraban dentro de los rangos normales. Se tomaron estudios radiográficos y por supuesto vemos una imagen compatible con timpanismo, además de gas considerable en colon y en intestino grueso. Comentábamos acerca de la dieta y la dieta no era la mejor, tenía incursiones a la cocina del sitio donde los tenían y entonces él podía comer diferentes cosas, incluso alimentos para personas, lo cual nunca es recomendable con estos individuos. Se realiza la ecografía abdominal y se evidencia reacción peritoneal, el líquido libre en escasa cantidad y tomamos muestras para análisis de líquido. Hay complicaciones, por supuesto que las hay, más con este tipo de individuos que posiblemente no todos los clínicos tengan la experiencia de manejar primates en un hospital, pero muchas veces es a donde recurren porque es donde hay un poco más de equipo digamos, más completo.
Durante la ecografía abdominal, y como habíamos básicamente utilizado el isoflorano, el, el paciente presentó una regurgitación y eh, nos preocupaba la broncoaspiración. Evidentemente, en el momento en que él regurgita, broncoaspira y entra en paro respiratorio. Se da un RCP inicial al cual el paciente responde y aprovechamos para tomar muestras sanguíneas. Las alteraciones reales básicamente eran leucopenia y linfopenia, y más tarde vamos a ver la razón. Los resultados del lactato en el líquido abdominal, el lactato era mucho más alto, que el suero, el lactato del suero, y esto nos indicaba, por supuesto, la necesidad de realizar una laparotomía exploratoria en donde se encontró el peritoneo severamente reactivo, además de una úlcera perforante en el estómago y adherencias en en tres porciones de la cavidad abdominal, que era justamente el hígado, el vaso y los intestinos. Este es un pequeño video de la actuación durante la laparotomía exploratoria, y este es, por supuesto, esta cirugía era de emergencia, pues teníamos la sospecha precisamente de una úlcera. Aquí se realiza también el vaciamiento gástrico. Obviamente no lo pudimos, no era una cirugía electiva en la que lo pudiéramos poner en ayuno. Lo que había comido durante el día, poco o mucho, evidentemente nos estaba complicando el procedimiento durante la laparotomía exploratoria, y teníamos que realizar ambas maniobras al mismo tiempo para poder reducir posibilidades de otra broncoaspiración durante la recuperación. Durante el postquirúrgico, el paciente presentó restos cardiorrespiratorios, que afortunadamente respondió adecuadamente a las maniobras, tanto con presión torácica como administración de epinefrina. Se le mantuvo por esta razón infusión de epinefrina y también de bicarbonato. Se pudieron leer los gases sanguíneos constantemente. No tengo esos resultados, pero durante la atención en la unidad de cuidados intensivos, evidentemente se lo mantuvo por lo menos 12 horas bajo sedación profunda. También se le administró propofol intravenoso en infusión y lo mantuvimos así 12 horas, esperando, por supuesto, una mejoría al día siguiente, lo cual ocurrió a pesar que teníamos ese diagnóstico que hace un momento discutíamos, la neumonía por broncoaspiración, que es desde luego una complicación más y terrible para el momento en el que estamos tratando a un paciente con una perforación, en este caso estomacal. Dudamos y siempre decimos, pues este es un momento importante durante la recuperación, la extubación. Se mantuvo estable durante la extubación, estaba sedado pero no anestesiado. Vendamos las manos, como ustedes pueden ver, para evitar, son manos sumamente hábiles con las que los dedos particularmente se puede retirar cualquier eh, sonda o cualquier cosa que nosotros le hayamos puesto, y así para nosotros era más fácil monitorearlo precisamente con esos guantes y con ese nivel de conciencia a través de la farmacología. La recuperación, por fortuna, se llevó a cabo y al siguiente día el animal estaba comiendo. Creo que estar preparados en la sala de urgencias, por supuesto, hace una diferencia importante. Y si ustedes ven, no es ninguna técnica diferente a las que se realizarían en perros y gatos. Esa es la intención mía. La medicina de animales exóticos es muy parecida a lo que hacemos en otras especies, nada más con algunas adaptaciones para, por supuesto, el comportamiento o el estrés, o reducir el estrés, o mejorar, por supuesto, la posibilidad de recuperación de estos pacientes. En el hemograma control estaba ligeramente deshidratado porque, por supuesto, cuando despertó ya no toleraba muchas cosas encima. Entonces tuvimos que arriesgarnos a retirarle el catéter en la vena, le administrábamos voluntariamente tanto la alimentación como la hidratación, pero
El riesgo, por supuesto, es de mantener un paciente no siempre bien hidratado, pero por otro lado, sin tanto estrés. Entonces, a través de los días, por supuesto, fuimos haciendo evaluaciones, se quedó con nosotros 5 días y enviaron al hospital un manejador solamente para él, el cual podía dispensar los alimentos y el agua ya sin estrés. Vivía en una habitación específica en el hospital, la cual no usamos más que para ese caso. Cursaba con una gastritis neutrofílica y linfoplasmocítica, y se acuerdan que teníamos leucopenia y linfopenia en el inicial, era por esta razón. Cuando viene a la revisión y retiro de puntos, aprovechamos nuevamente para una sedación. En este caso sí administramos una dosis baja de midazolam y también, baja es entre 0.15 y 0.25 miligramos por kilo, y también administramos dexmedetomidina. Es uno de mis fármacos preferidos para el manejo de muchas especies exóticas y de zoológico que ya consideramos estables o que no consideramos comprometidas. Este era el caso de este monito, ya se había recuperado notablemente, le faltaba peso corporal, pero finalmente la hidratación ya era normal, y también las radiografías de control postquirúrgico, en donde, por supuesto, habíamos combatido también la broncoaspiración. Yo considero y elegí estos casos que parecen complejos, pero a la vez nos dan una resolución, entre comillas, sencilla, con las mismas técnicas que se usan en cualquier hospital veterinario para pacientes que son muy exóticos, pero que es factible que los tengamos en cualquier momento en la clínica. El tema de los esteroides, siempre lo quiero discutir, estuvo muy extendido en la clínica de perros y gatos y también en la clínica de animales de zoológico por muchísimos años. La administración de esteroides, incluso como la dexametasona, no solo como succinato sódico de metilprednisolona, el cual también, por cierto, no ha mostrado en metaanálisis en humanos, que es la base de la medicina de perros y gatos, y la nuestra, es más o menos como empezamos, no ha tenido o no tuvo los efectos que se suponía, particularmente en el traumatismo espinal. Ahora sabemos que los esteroides incluso pueden empeorar los casos clínicos, particularmente con inmunosupresión, provocando neumonías, específicamente en los pacientes a los que se les administran esteroides como parte de la terapia inicial de un estado de choque o de un traumatismo particularmente cráneoencefálico. No hay ningún beneficio y sí hay notables efectos adversos de estos fármacos. A veces nos preguntan, ¿hay evidencia en exóticos? No hay evidencia en exóticos del daño que hacen, a excepción de conejos, en donde es un paciente constantemente requerido en la investigación biomédica, y una dosis simplemente modifica notablemente la circulación de las células blancas. Entonces, tenemos muchos riesgos, y si nosotros hemos adoptado técnicas universales de perros y gatos, entonces también tenemos que respetar lo que ya sabemos en una medicina más avanzada, que definitivamente es la medicina de las especies menores. Yo tengo la fortuna de trabajar con excelentes médicos, y el trabajo interdisciplinario, desde luego, mejora notablemente este abordaje. Yo se los platico y yo soy el representante y el portavoz de lo que hacemos en Centro Veterinario México, pero evidentemente es un grupo de médicos que nos apoyan muchísimo en las técnicas de estabilización. Nosotros decimos cómo, nosotros las realizamos para los pacientes exóticos, pero finalmente los tratamientos actualizados con la casuística que se tiene en perros y gatos domésticos, evidentemente el trabajo de los médicos veterinarios de animales exóticos o de zoológico se ve ampliamente apoyado. Por esa razón creo que nosotros como médicos veterinarios clínicos somos un apoyo muy importante para los clientes, pero también para instituciones que tienen otras especies diferentes a los perros y los gatos. Con estos comentarios me gustaría terminar nuevamente recordando que la atención de urgencias es universal, y que con poco o más equipo
finalmente hemos, al paso del tiempo, porque también crecimos sin tener todos estos equipos y, por supuesto, vamos mejorando la atención conforme la medicina veterinaria va también en aumento. Así que les agradezco muchísimo su atención. Espero que haya sido de su interés y de agrado. ¿Qué droga utiliza en caso de shock y aquidosis? No usamos drogas en realidad, Eva. Utilizamos, de acuerdo a cada paciente, ajustamos los tratamientos. Es necesaria una sedación y muchas veces un tratamiento anticonvulsivante o anticonvulsivo. Usamos frecuentemente midazolam. En un caso de urgencia lo usamos intravenoso, pero para la sedación inicial lo podemos usar intramuscular. Esa es, respondiendo también la pregunta de Emilio, la diferencia con el diazepam, que es fabricado específicamente para administración intravenosa, la solución, o bueno, vía oral, las tabletas o pastillas. El midazolam se puede administrar también intramuscular y tiene una absorción más favorable versus el diazepam, que es una absorción errática, y esto es básicamente por el medio de ilusión, que en el caso del diazepam es alcohol, y en el caso del midazolam es una solución acuosa. No, gracias, Pedro, gracias a ustedes. Aquí me preguntan algo y perdón, no he terminado con las drogas que usamos. Usamos analgésicos y que nos sirven también para una relajación más profunda, por eso anotamos los opioides. No usamos en general antibióticos a menos de que tenga lesiones y a menos de que tenga otras complicaciones. En este caso, en 2 casos los usamos por la broncoaspiración, pero no per se para tratar. Por aquí dice también, buenas noches, de la cerdita de la fractura de cráneo sana sola. Sí, como viste en el video, pusimos una jaula, la adaptamos para que, obviamente, mientras lograba coordinar, si se caía hacia los lados, pudiera, en caso de golpearse ligeramente, pues el golpe fuera menos rudo. Por eso se quedó con nosotros por lo menos una semana. Las fracturas de cráneos sanan solas. No nos ha tocado un caso en exóticos en que se tenga que hacer una intervención quirúrgica para remover la porción del cráneo que está fracturada y muchas veces oprimiendo la masa encefálica, pero es una posibilidad. Para mantenerlo sedado con infusión, ¿qué usa? Utilizamos, sí se podría utilizar fenobarbital. Nosotros básicamente, gracias Alejandra, muchas gracias. Básicamente lo que usamos es propofol, o en algunos casos nuestros colegas usan levetiracetam. Ese es otro fármaco que se utiliza para mantener estos pacientes con un estado de conciencia alterado en los que los podamos manejar. Usa tramadol como analgésico, lo usamos poco. Creo que hubo tramadolitis en la medicina veterinaria. Nosotros lo usamos en dolor crónico, combinado con meloxicam o con gabapentina, depende del caso. Lo usamos lo usamos en reptiles, el tramadol, porque no tenemos muchas otras opciones. Gracias, Juan. Muchas gracias. ¿Cómo se llama el monitor de presión? Pues se llama PetMap, ¿no? Es el que presentamos, que es con una manija para que puedas manejarlo muy fácil. Es creo que el que presentamos por ahí, pero si no, José te lo puede investigar. Por compartir. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, Cecilia, te miento, pero a ver, dame un minuto porque no sé si tengo por aquí esta dosis que tú me pides, que tú me comentas. Voy a intentar investigar en una nota que me pasó una colega, pero si no se las puedo hacer llegar al doctor Nacelo en estos días a través de un correo electrónico, y si se podrá, Walter, por ahí estás, para ver si te las podemos pasar la dosis Hola, buenas noches, Enrique. Sí.
y buenas noches a todos los colegas. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Perfecto. Yo les prometo que se los voy a mandar estas dosis que me pidieron. No las tengo a la mano y la verdad es que nunca me las aprendo porque tampoco confío en mi mente que está llena de muchas cosas. Siempre, siempre les pido a mis colegas o compañeros con los que estamos trabajando que chequemos una vez más la dosis para no errar, para no equivocarme. Pero con todo gusto se las comparto. Gracias, Andrés, muchas gracias. Gracias a todos los que están conectados y que nos siguen siempre con estos webinars. Muchas gracias, muchísimas gracias también. A mí me da muchísimo gusto ver a muchos de ustedes aquí en estas charlas que son fabulosas y gracias a Veterinarios en Web por participarnos. Muchas gracias. Saludos a Chile. Nos veremos el año que entra por allá. Gracias, María. Saludos hasta Argentina también. Mira, las venas auriculares, gracias por esta pregunta, Anthony, se usan básicamente en los conejos para, como una vía, por supuesto, para la inyección el tratamiento, perdón, con terapia de fluidos. Sí, claro, también el nombre del monitor de presión de oxígeno, seguro. Eso se los consigo. Las usamos solamente para fluidos. Si son venas sumamente frágiles, si se extravasa algún medicamento como ketamina, enrofloxacina, alguno de estos que son con un pH muy ácido, podemos lesionar gravemente y conocemos un par de casos que nos han llegado a lo largo del tiempo remitidos porque se necrotizó la oreja. Entonces, básicamente lo podemos usar para estas terapias porque no queremos complicaciones mayores. Paladar hendido. Sí, y bueno, claro, también la glucosa. Aquí uno de mis asistentes me comenta acerca de la glucosa intravenosa. Si no se nos extravasa, tendríamos problemas graves en los tejidos circundantes. Yo creo que sí sería bueno, bucéfalo, intentar reconstruirlo. Estas especies son valiosas desde cualquier perspectiva, pero finalmente es un paciente, no solamente es valioso genéticamente o en la conservación, es un paciente y creo que sería interesante intentar la reconstrucción. Se tendría que evaluar, por supuesto, por un cirujano experimentado que tenemos, en donde tenemos menores posibilidades de errar. A mí me preguntan, ¿por qué usted no hace cirugía? Porque hay excelentes cirujanos que hacen cirugía todos los días desde hace 30 años que yo hago medicina. Entonces, evidentemente, yo prefiero hacer lo que mejor sé. ¿Es PEDMAP? Exactamente. Gracias, Trajano. Yo me acordaba que es PEDMAP porque es el que usamos ahí en Centro Veterinario México. Tenemos otros monitores que ustedes vieron en ese mismo video, que es VetCorder. Es del tamaño o ligeramente menor a un teléfono celular y evalúa la oxigenación, hace trazo electrocardiográfico y temperatura. Es muy buena también, si lo quieren. ¿Qué anestésico recomienda para cerdos no miniaturas? Por ejemplo, cerdos de 90. María Soledad, esos son los cerdos miniaturas, porque los otros cerdos pesan más de 200 kilos. Yo también siempre le digo a la gente, ¿pensaste que te ibas a comprar un cerdito que iba a quedar en 15 kilos? No. Nosotros usamos la sedación profunda con midazolam, butorfanol y medetomidina intramuscular en la región del cuello detrás de la oreja y después anestesia inhalatoria, colocamos un catéter en la vena y por supuesto una sonda endotraqueal y si necesitaras, pues bueno, ketamina en dosis pequeñas a través de la vena, pero con esta mezcla que yo te comento nos va muy bien con los cerdos. Sí, no, claro, no se recomienda reproducirlo, por supuesto. Cuando tomamos foliación la vía intraósea, aparte de la fisioterapia, podemos colocar medicamentos o sangre. No es la mejor idea, Anthony, a menos que fuera la única vía
que tienes en el momento en que desees administrar, por ejemplo, sangre. Normalmente lo que hacemos con una terapia intraósea es administrar una dosis de choque, e incluso en un hámster te da posibilidades de ver una vena periférica para que la siguiente técnica que realices es la colocación de un catéter en la vena y entonces puedas administrar los fármacos o, en este caso, también la sangre. Básicamente la usamos para fluidos en cristaloides. Muchas gracias, doctor, por la participación en el encuentro virtual de hoy. Les recuerdo a todos que a partir de mañana podrán encontrar el link de la grabación y cualquier duda o consulta pueden hacerlo vía foro. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.